Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos el factor económico de la cultura, segunda parte. Nosotros hemos visto a lo largo de estos videos que la definición antropológica de cultura que manejamos dice que es una forma social de adaptación al entorno. Es decir, es algo compartido por un conjunto de personas, tiene una forma de ser característica y las características que tiene son una respuesta de adaptación al entorno que tiene una cultura en un momento determinado. Complementando con esta explicación, tenemos 3 factores tangibles y 3 factores intangibles que componen la cultura. Entre los tangibles tenemos al geográfico, al biológico y al económico, que terminaremos de desarrollar en este video. Y entre los intangibles, al arte, al idioma y a la religión. Bien, empecemos explicando que la economía deriva de la palabra oikos, que en griego significa casa, y la economía sería manejar adecuadamente lo que uno tiene, y una definición más amplia es el manejo adecuado de los recursos disponibles que una cultura hace en un determinado momento de la historia. Para entender esto mejor, vamos a recurrir a los modos de producción planteados por el materialismo histórico. Ya vimos en el anterior video al comunismo primitivo y el esclavismo, y el día de hoy, en este video, desarrollaremos el feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo futuro. Bien, empezaremos hablando del feudalismo. Habíamos visto en el anterior video que los esclavos llegó un momento en que serían demasiado caros y entonces los amos toman la siguiente decisión. Dicen, prefiero darle libertad a mi esclavo y decirle que si él quiere ocupar mis tierras, entonces me pague un tributo determinado y el tributo va a ser lo mismo que antes le pedía al esclavo. Y de esta manera ya no tengo que controlarlo, no tengo que preocuparme por su bienestar, por su alimentación, por su salud, por su disciplina, etc. ¿No? Queda el esclavo convertido en siervo y va a trabajar, igual me va a dar el producto, que es lo que quiero obtener, ¿no? Y por otra parte, el esclavo ya es una persona libre, entonces ambas partes ganan. Y de esa manera es que el feudalismo surgiría. Bien, los siervos, antiguos esclavos, ocupan y usan la tierra a cambio de un tributo que pagan anualmente al dueño de la tierra, que sería el señor feudal, ¿no? Y supuestamente este modo de producción debería haberse dado en todo el mundo, en todas las culturas a lo largo de la historia. Todas tendrían que haber entrado en una fase feudal, de acuerdo a los planteamientos del materialismo histórico. Bien, el feudalismo tiene una sociedad estamental, es decir, una sociedad dividida por estatus, que se divide en nobleza, en clero y en pueblo. Esos 3 niveles, ¿bien? Bueno, ¿cómo se define esto? Uno nace perteneciendo a una familia del pueblo o a una familia de la nobleza y puede decidir, eso sí, entrar al clero más adelante. Es decir, si un noble decide entrar al clero, desciende de nivel social, y si una persona del pueblo entra al clero, asciende de nivel social. Es una sociedad que tiene estamentos sociales, es decir, tiene niveles a los que se accede por nacimiento y uno por elección, pero no es que eso va fluctuando de acuerdo al nivel de riqueza, por ejemplo. Está definido fundamentalmente por el nacimiento. Bien. El dinero en el modo feudalista y también en el esclavista tendría que ser solamente un medio de intercambio. Entonces, para entender qué es esto, vamos a recurrir a un ejemplo. Se desarrolla una actividad 1, entonces vamos a poner que esa actividad es hacer zapatos. Voy a ser un zapatero. Yo desarrollo esa actividad. Pero lo que yo quiero es obtener el fruto de otra actividad que yo no estoy desarrollando. ¿Cuál es esa? Harina. Tengo que ir donde el molinero para obtener harina y de esa forma yo voy a poder preparar mi propio pan. ¿Bien? Pero sucede que voy donde el molinero, le digo, mira, tengo estos hermosos zapatos, quiero cambiar por harina, y el molinero me dice, yo no necesito tus zapatos. Entonces, ¿qué hago? Pues para eso surgió el dinero, como un medio de intercambio. Así que yo voy al mercado
Vendo mis zapatos, consigo dinero y con el dinero voy donde el molinero y cambio ese dinero por la harina que yo necesito. Así que el dinero tiene un papel de intercambio de productos. ¿Bien? Bueno, para entender un poco mejor esto, voy a poner un ejemplo que vi en la ciudad de Sucre hace algunos años atrás. Bueno, yo estaba encargado de buscar recuerdos para una cumbre de rectores a nivel iberoamericano que tenía que darse en esta ciudad. Y bueno, caminando encontré un señor, un campesino, que probablemente de la cultura Yampara, que estaba vendiendo unas bolsitas tejidas que se llaman chuspas, que sirven para llevar cosas colgadas al hombro. Una tablet podría entrar dentro de esa bolsita. ¿Bien? Entonces, viendo el modelo de una de sus chuspas, le dije, señor, me gusta mucho su modelo, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y me dice, 40 bolivianos. ¿No? Pero como me ve interesado, me dice, te lo dejo en 35. ¿No? Y le digo, pues, me gusta mucho el modelo, pero yo no quisiera comprarle una, yo quisiera comprarle varias. Si le compro en cantidad, ¿en qué precio me lo daría? Dice, mira, ya, llévate esta en 30 bolivianos, ¿no? Te lo dejo en 30. Pero no tengo más, ¿no? Solo tengo esta, ¿no? Dije, bueno, sí, pero mire, yo estoy buscando en cantidad. ¿Qué pasaría si le compro 50 de esta? Usted podría hacer 50, ¿no? Y si yo le compro 50, ¿en qué precio me daría? Y si le compro 100 de estas, ¿en qué precio me da? ¿No? Entonces él me dice, mira, esta, último te la dejo en 28 bolivianos, ¿no? Pero como yo insistía, entonces él dice, bueno, mira, si tú quieres 50 de estas, entonces cada una te va a costar 50 bolivianos. Y si quieres 100 de estas, cada una te va a costar 80 bolivianos. Me imagino que ustedes están pensando, bueno, este señor se le han cruzado los cables, ¿no? Parece que no sabe matemáticas. Yo creo que sí, sabía bastante matemática. Pero lo que está pasando es que él está funcionando del modo que les acabo de explicar del feudalismo. Es decir, para él el dinero no era un medio de acumulación, era un medio solamente de intercambio. Entonces, ahora yo me voy a poner en el lugar de ese señor, ¿no? Para que me entiendan mejor. Digo, bueno, yo me imagino, primero antes de explicar esto, que ese señor había tejido la chuspa, pensaba venderla para regresar a su comunidad de origen. Me imagino que el precio de la chuspa era lo que le costaba el pasaje en bus, en camión, hasta llegar a su lugar donde estaba viviendo, ¿no? Entonces, si digamos, me imagino que el precio de su boleto habría sido alrededor de 30 bolivianos, lo que le costaba volverse, ¿no? Entonces, si él vendía, digamos, a 40 bolivianos, lo que iba a hacer es comprarse algo, digamos, ¿sí? Un ají de fideo y después irse, digamos, ¿no? O si vendía en más cantidad, tal vez, no sé, una milanesa, digamos, y después irse, ¿no? Pero la cosa era que ese chuspe era para volver, independientemente de las otras cositas. Entonces, ahora sí entro en el papel del señor. Él dice, bueno, esta chuspa es mi boleto de regreso, ¿no? Y este tipo está pidiéndome hacer varias. Ahora me pongo a pensar, ¿qué pasaría si hiciera 5, 10 de estas? Pues me tomaría mucho tiempo. Y probablemente cuando hiciera 5 ya estaría de mal humor. Cuando hiciera la número 10 estaría renegando. Cuando estuviera tejiendo la número 50 tendría ganas de matar a alguien. Estaría aburrido de hacer chuspas, ¿no? Y bueno, una vez que yo tuviese el dinero de las 50, ¿qué haría con el dinero? Yo en mi cerrito donde están mis ovejitas pastando, no tengo nada en qué gastar ese dinero. Voy a ir a la tienda que está al otro lado del cerro cruzando el río. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comprarme 10 quintales de harina solo para mí. No me sirve para nada tener ese dinero. Entonces, no me interesa hacer más chuspas. No me interesa venderles ni 50, ni 100, ni 10, ni nada. Entonces, le tengo que decir algo para que él entienda que no estoy interesado. Entonces, cada chuspa vale 50 y cada chuspa vale 80. Se sigue insistiendo. Entonces, desde esa lógica se entiende su proceder. Bien, bueno,
Vayamos ahora a ver las críticas al feudalismo. Bien, primera cosa, solo se dio en Europa, no se dio en ninguna otra parte del mundo. ¿Y por qué? Como ya habíamos visto en el anterior video, es porque colapsaron grandes circuitos comerciales entre Europa y Asia y eso hizo que los mercados, digamos así, se redujeran tanto que funcionaban solamente en pequeñas regiones y eso formó los feudos. Bien, entonces, como se ha visto, esta es una parte que la teoría del materialismo histórico no funciona muy bien. Bueno, pasaremos al siguiente modo de producción que se llama capitalismo. En este caso, el dinero ya no es un medio de intercambio, sino un medio de acumulación. Vamos a verlo con más claridad en el siguiente ejemplo. Bien, cuando alguien tiene una cantidad determinada de dinero, desarrolla una actividad para obtener otra cantidad de dinero, pero obviamente esta cantidad final tiene que ser mayor y de preferencia mucho mayor que la inicial, ¿no? La idea entonces, ¿qué es? Es invertir un poco de dinero para obtener mucho dinero después. Tomemos el siguiente caso. Imaginemos que es un joven bachiller que acaba de terminar el colegio y su familia decide invertir en él tiempo y dinero para que estudie en la universidad y después de unos años de estudio, cuando sea profesional, gane mucho dinero, más dinero que el que le costó a la familia hacerle estudiar. Imagino que por ahí debe haber alguna de las personas que está viendo este video que dice, pero bueno, estoy en una universidad que en realidad es gratuita o prácticamente gratuita porque solo pago una pequeña pensión, una matrícula que es mínima para todo el año. Quién sabe, cada clase me saldrá un centavo de boliviano, quién sabe, casi gratis, ¿no? Y además no se paga más, ¿no? Bueno, pero hay que tomar en cuenta otra parte de la inversión inicial. Es decir, ese joven, en lugar de estudiar en la universidad, podría estar trabajando. Y si estuviera trabajando, estaría ganando sueldo, ¿no es cierto? Entonces, además, el tiempo de vida que le va a tomar estudiar se va y no regresa nunca más. Entonces, está invirtiendo dinero del sueldo que no va a ganar, que podría ganar, pero no está ganando, y está invirtiendo tiempo de su vida. Bien, entonces, sería interesante que ese joven hiciera un cálculo de cuánto podría ganar si es que se dedica a trabajar en lugar de estudiar. Y ese es el monto que en realidad se está invirtiendo en su formación. Bien, pero ¿cuál es la idea? Imaginaremos, digamos que costara 50.000 bolivianos estudiar una carrera en la universidad. Entonces, la idea es que al final se va a recuperar todo ese dinero y se va a obtener mucho más dinero. Esa es la idea. Entonces, dirían, cuando sea profesional, va a ganar mucho más y entonces eso va a compensar durante los 40 años que va a tener que trabajar en algún rubro específico. Entonces ahí va a recuperar toda esa inversión inicial que se está haciendo en este momento. Bien, entonces cuando hablamos de eso, estamos hablando de que ya hay un capital, una acumulación. Y lo más claro va a ser que cuando esa persona tenga un sueldo, entonces probablemente va a tener algo en que gastarse toditito su sueldo, ¿no? Imaginaremos que dicen, bueno, vas a empezar ganando 3.000 bolivianos, ¿bien? Mensuales. Bien, entonces seguramente va a decir, voy a comprarme esto, esto, esto. Ahora, si le suben el sueldo a 10.000, seguramente va a decir, sí, acepto, con mucho gusto acepto y va a tener también en qué gastar los 10.000. Imaginaremos que ganara 100.000 bolivianos mensuales. Estoy seguro que igualmente encontraría en qué gastar sus 100.000 bolivianos. Iré creando, adquiriendo cosas a medida que su sueldo aumenta. Por ejemplo, diría, con el primer sueldo de 3.000, diría, me voy a comprar un celular inteligente, el más barato. Cuando tuviera su sueldo de 10.000, diría, me voy a comprar el último modelo de celular, ¿no? Y cuando tuviera el sueldo de 100.000, diría, me voy a comprar el mejor celular del mundo y de paso me voy a comprar la mejor computadora y de paso me voy a comprar la mejor
tablet y en realidad va a ir creando necesidades, ¿no? Y dice, bueno, con un sueldo pequeño voy a alquilar un cuartito, después voy a tener un anticrético y con el sueldo más grande voy a pensar en construirme una casa. Y después, si sigue ganando más, va a decir, entonces voy a hacer una casa más grande todavía. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acumulando. Se dan cuenta de cómo esto es muy diferente del modelo que hablábamos del señor de las chuspas, que veía qué necesito ahorita y eso es todo lo que preciso. Desde el punto de vista capitalista que estamos trabajando en este momento, va a ser muy difícil que una persona diga, bueno, le vamos a subir, estás ganando 3,000 y te vamos a subir tu sueldo a 10,000 y diga, no hace falta, con 5,000 estoy servido, no necesito más. Difícilmente vamos a encontrar una persona que diga algo así, porque la lógica capitalista dice, mientras más acumules, mejor. Y de hecho, hasta este momento seguramente deben estar pensando, ¿cómo ese señor de las chuspas no ha aceptado hacer 50? ¿Qué tiene en la cabeza? Algo así, ¿no? Porque la mentalidad capitalista está bien metida dentro de nosotros. Bien, bueno. Otro concepto fundamental para entender el capitalismo es el de plusvalía. ¿En qué consiste la plusvalía? Bueno, ¿se acuerdan? Yo hago zapatos. Entonces, vamos a ver cuánto cuesta. La materia prima me va a costar 50 bolivianos. La mano de obra, voy a contratar a un obrero para que arme el zapato, cosa el zapato, me va a costar 20 bolivianos. Entonces, sumando estas dos cosas, el costo total sería 70 bolivianos, pero yo lo voy a vender no en 70, lo voy a vender en 270 porque quiero ganar 200 bolivianos por cada par de calzados que venda. Esos 200, que es la diferencia entre el costo y el precio final, se llama plusvalía. Es la ganancia real. Y de acuerdo a la teoría marxista, sería un robo. Un robo. Es decir, algo que tendría que ir con el obrero que ha trabajado esos zapatos, que los ha cosido, pero que me los estoy quedando yo, que no estoy trabajando, sino soy el dueño de la empresa, digamos, ¿no? Bien, para entender esto vamos a ver lo siguiente. En la época en la que tocó vivir a Marx, había una explotación salvaje, inhumana, de la mano de obra. Sucede que los campesinos en Inglaterra que vivían en zonas rurales fueron echados de sus tierras para dedicar esas tierras a la ganadería. No sabían qué hacer, se fueron en masa a las ciudades y en las ciudades, obviamente, los únicos lugares donde podían trabajar eran en las grandes fábricas que estaban empezando a formarse. Bien, en esos lugares los hacían trabajar 18 hasta 20 horas diarias de lunes a sábado. ¿Se imaginan trabajar tanto? Bien, y además a los hombres les pagaban sueldo completo, a las mujeres la mitad del sueldo y a los niños la mitad del salario. En 1836, si no me equivoco, se hizo el primer intento para que los niños solo trabajen 12 horas. ¿Se imagina trabajar 12 horas un niño? Imagínense un niño que a las 8 de la mañana empieza a trabajar. ¿A qué hora termina su turno de 12 horas de trabajo? Un niño de 10 años. ¿No? Y en algunos casos les daban trabajos sumamente duros, por ejemplo, en las minas, en lugares estrechos, jalar pesados carros con mineral, cosas que obviamente dañaban mucho su salud. ¿Qué pasaba si alguien se enfermaba? Fuera. ¿Qué pasaba si alguien se lastimaba? Fuera. Alguien ya no podía trabajar por la enfermedad, por el desgaste físico. Fuera. Entonces se sabía que esas fábricas eran aniquiladoras de la mano de obra humana, o sea, mataban a la gente trabajando. Era realmente fue uno de los peores momentos de la historia de la humanidad en cuanto a explotación se refiere. ¿No? Eso le tocó vivir a Marx. Él fue a trabajar en una de estas fábricas, él vio eso y entonces decía, ¿cómo tanta explotación solo por esa miserable plusvalía? Entonces hay que acabar con esa plusvalía. Eso explica cómo desarrolló su teoría. Bien, pasemos ahora a las críticas. En primer lugar, la plusvalía no es un robo si es que se trabaja con el precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? El precio justo es el precio del mercado, pero además vamos un poco más allá. Imaginaremos que yo tengo una empresa. ¿Qué sería lo justo? Yo, el dueño de la empresa, una vez que hago el recuento de la ganancia, yo me quedo con la mitad y la mitad le entrego a los obreros. Comparto la mitad de mi ganancia con mis obreros. Eso es justo.
Eso es justo. Espero que algún día ustedes que están viendo este video digan, yo me estoy convirtiendo en empresario y voy a hacer eso. Van a transformar vidas. Van a actuar con justicia. Van a sentirse felices por el resto de su vida, por lo que van a hacer más adelante. Bien. Bueno, otra de las justificaciones es que el trabajo y el esfuerzo que desarrolla cada persona merece un premio, merece una retribución, ¿no? Es necesario, o sea, si nosotros trabajamos, es justo que recibamos algo a cambio de nuestro esfuerzo. Entonces, la plusvalía no es mala si es que cobras un precio justo. No es mala, no es un robo. Ahora, si como en el caso de los zapatos que les ponía hace un rato, me cuesta 70 y vendo a un precio mucho más alto, ya nos estamos acercando a lo que sería injusto, ¿no es cierto? Entonces, no de ahí, no hay que abusar con el precio, es lo que quiero decirles. Bien. Y además, todas las personas tenemos derecho a tener nuestras propias cosas, ¿no? Tenemos nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir y también tenemos derecho a tener cosas nuestras que podamos generar con nuestro propio esfuerzo. Algo es un derecho que tenemos todas las personas. Bien. Pasaremos brevemente a explicar los últimos modos de producción. El socialismo postula que la sociedad estaba ya dividida de una forma, como se ve en esta pirámide, donde la mayor parte de la gente estaba en un nivel de miseria, era llamado el proletariado, que apenas sobrevivía, apenas conseguía lo mínimo para vivir, y el único tesoro que tenía era multiplicarse, tener hijos, la única ventaja, digamos así, ¿no? Y que los capitalistas eran los que ganaban sin trabajar y los burgueses eran como zánganos, que se aprovechaban del esfuerzo de los proletarios y eran más o menos cómplices de los capitalistas. Bien, esta es una división ya en clases sociales, donde los que tienen más dinero, más capital, están en la cima de la pirámide y vamos a ir bajando, y los que están abajo no tienen prácticamente nada. Bien. Postula el marxismo que para cambiar esta triste situación era necesaria una revolución, que el proletariado se aburra, se canse, estalle, genere una rebelión e imponga una dictadura a los burgueses y a los capitalistas. ¿Qué iba a producir esa dictadura? En primer lugar, todos los medios de producción, todas las fábricas iban a pasar al Estado. ¿Para qué? Para que la plusvalía sea eliminada y todas las ganancias se repartan por igual entre todos. La economía iba a estar controlada y planificada por el Estado, es decir, el Estado iba a decir, se construyen, ¿cuántas casas necesitamos? 100 casas, solo se construyen 100. ¿Cuántos autos necesitamos? 4.000, solo se construyen 4.000. Una cosa por el estilo, ¿no? Pero la crítica que se hace es que por imponer esta fuerte igualdad y terminar con la explotación humana, se han producido genocidios. Se calcula que en Unión Soviética, lo que ahora es Rusia, murieron 40 millones de personas y en China 60 millones de personas masacrados por oponerse a la ideología comunista, que trataba de seguir este modo de producción, ¿no? Entonces, la mayor parte de esos, no piensen que ha sido en batallas, en combates, ¿no? Han sido personas que han sido asesinadas por hambre o llevadas a campos de trabajo forzados o fusilados, digamos, ¿no? Entonces, realmente ha sido una cifra que si Marx hubiera conocido, hubiera visto esas atrocidades, estoy seguro que hubiera sido el primero en quejarse de esas cosas, ¿no? Porque él postuló una teoría para ayudar a la gente, no para masacrar a la gente. Bien. Y además, otra triste realidad es que muchos estados socialistas se han convertido en unas tiranías salvajes, ¿no? Prácticamente como un estado absolutista del siglo XVII, XVIII. Bien. Bueno, el comunismo futuro es el último modo de producción. Nunca pasó, o al menos todavía no llegó, en ninguna parte del mundo, donde Marx postula que las máquinas harán todo el trabajo del hombre. Las necesidades humanas estarían completamente cubiertas y eso haría que no hubiera más guerras. El hombre únicamente se dedicaría al arte, a disfrutar la vida. Ya no habrían estados, ya no habría necesidad de tener un estado que controle y mantenga la disciplina, y los hombres volverían a vivir en comunidades como al principio, ¿no? Esa es una utopía que se comprende que era el sueño de Marx en los momentos en que estaba trabajando en su fábrica, desesperado, 20 horas diarias, y esto era su sueño, ojalá hubiera eso, ¿no? Pero ahora haremos las críticas ya para terminar nuestro video. Primero que nada, el trabajo es una necesidad psicológica humana.
Estamos diseñados genéticamente para trabajar. Cuando no trabajamos, no hacemos cosas que sean útiles, nos deprimimos. Así que si tuviéramos una vacación perpetua, como postulaba Marx, al rato ya nos empezaríamos a deprimir. Nosotros necesitamos trabajar. Si ustedes conocen personas que recién se han jubilado, díganles que se ocupen de algo, porque si no hacen nada, si solamente se dedican, digamos, solo a ver tele todo el día, van a deprimirse en un santiamén. Bien, por otra parte, hay que considerar que en todas las épocas de la humanidad, incluso en nuestra época, hay gente buena y hay gente mala. Y la gente mala hace cosas malas, ¿no? Y siempre va a haber gente mala, lastimosamente. Entonces, por eso las guerras nunca van a desaparecer, ¿no? Ni la violencia. Y siempre vamos a tener necesidad de leyes, porque eso es lo que controla que el mar se desborde. Bien. Bueno, les agradezco mucho su atención. Sé que ha sido un paseo muy, pero muy rápido por los modos de producción, pero solamente es una probadita para estudiar el tema central que es la cultura. Yo les invito, si es que les ha llamado la atención alguno de los temas, que profundicen, ¿no? Y obviamente los invito también a ver mi portal académico donde hay varios trabajos de investigación disponibles. Muchas gracias por su atención.